Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad del Instituto de Cultura del CUDES. Hoy estamos muy contentos por esta presentación del nuevo libro de Alfonso Santiago. Alfonso, quien es profesor de la Diplomatura en Cultura Argentina y también intervino junto a Roberto Bosca en la fundación de este programa, ¿no? La Diplomatura en Cultura Argentina, programa que ya cumplió 14 años. Entonces, hemos presentado Discursos 1, recién lo recordábamos, en 2020, en marco de la pandemia, una presentación online con Hugo como interlocutor. Se ve que funcionó muy bien, digamos, entonces lo eligió nuevamente. Entonces paso a presentarlo y en un día muy especial, ¿no? Como muchos de ustedes saben, el cumpleaños de Alfonso. Nada menos. Sí, entonces presentamos Discursos 2, Semblanzas, Presentaciones y Exposiciones. En este segundo libro se recogen distintas intervenciones públicas de Alfonso Santiago con motivo de su tarea como profesor y directivo universitario. Alfonso es abogado y doctor en Derecho, ambos títulos otorgados por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, de la que ha sido vicedecano entre 1991 y 1999. También ha sido vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Austral. Actualmente es director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y director de su Instituto de Derecho Constitucional. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, de la Academia Paulista de Letras Jurídicas, miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Es miembro correspondiente de la Unión de Juristas de Cuba. Es miembro de la mesa directiva de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, autor de 26 libros. Ha publicado más de 150 trabajos sobre temas de derecho constitucional de distintas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Ha dictado clases y conferencias en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Ha sido asesor del Congreso de la Nación Argentina, de la Procuración del Tesoro, del Ministerio de Modernización de la Nación, de la provincia de San Luis, de la Convención Constituyente de la provincia de Santiago del Estero de 2005 y de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es conjuez de la Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2021 fue designado personalidad jurídica destacada en el ámbito del derecho por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo acompaña Hugo Dalbosco, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Administración y Políticas Públicas, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular ordinario de Gobierno y Administración de la República Argentina en las licenciaturas en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UCA y de la Universidad Austral, profesor de Organización y Gestión Administrativa en la Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, director de la Maestría en Gestión del Sector Público de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y también es administrador gubernamental. Indudablemente yo tengo información calificada, así que sobre eso vamos a poder decir, por ejemplo, hoy es el cumpleaños, pero no vamos a decir cuántos años cumple, porque entre nosotros es coqueto. Y él no puede mentir, pero haciendo la cuenta por ahí se le caen algunos números, ese tipo de cosas. Pero hay una paradoja en todo esto, porque en realidad él siempre quiso ser más grande. Y esto tiene que ver con su más tierna infancia. Y cuando su mamá es 29 de julio, y antes los colegios, la fecha de corte era el 31 de julio. Entonces, claro, 2 días antes de ser el más chiquito del colegio. Y cuando la mamá lo llevó
no había vacantes. La mamá de él era la persona más buena que conocí en la vida. Y siguió siendo buena, incluso cuando le tocó ser suegra, lo cual es casi sobrehumano, digamos, ¿no? Entonces la convencieron de que lo anotara al año siguiente. Entonces él siempre empezó creyendo que era el más grande del colegio, el más grande. Y entonces así es como, digamos, pudo desarrollar, entre otras cosas, su incurable optimismo. Y es más, ahora también parece más grande, por eso se tiñe el pelo de esa manera, etcétera, porque en realidad quiere darse ese corte. La segunda paradoja tiene que ver con que es el segundo libro de discurso. Entonces ya presentamos el primero, que era casi tan gordo como este, ahora viene el segundo. Y lo primero que uno piensa es, este tipo habla mucho, ¿no? Porque, pero bueno, resulta que la mayoría de los discursos son producto de lo que escribe. Entonces escribe mucho más de lo que habla, y mucho de lo que escribe tiene que ver con lo que investiga. Entonces ahí, digamos, no es que habla mucho, sino que trabaja mucho. No sé si tiene que ver su estado civil en eso, pero bueno, puede ser que influya. La tercera cuestión es una constatación. Hablé recién de su incurable optimismo, cosa que se mantiene inalterable durante generaciones, durante décadas se ha mantenido. Cuando hicimos el primer libro de discursos, la entrevista, era época de la pandemia, entonces fue grabada, etc. Hicimos la prueba del vaso, si estaba medio lleno, medio vacío. El consenso generalizado en el estudio de grabación es que estaba medio vacío. Bueno, éramos dos, ¿no? Pero bueno. Y él sostenía a rajatabla que estaba medio lleno. Entonces, bueno. Después, por ejemplo, durante décadas también, en la cena de fin de año, etcétera, se planteaba la cuestión de quién va a salir campeón. Y nosotros sosteníamos con una evidencia empírica que Racing solamente salía campeón cuando renunciaba a un presidente radical. Lo cual era rigurosamente cierto, pero después, bueno, en 2014, en 2019, se rompió esa correlación espuria, digamos, que hacía. Y finalmente también ese optimismo resalta en algunas de las cosas que escribe. Por ejemplo, cuando dice que el derecho es una ciencia práctica destinada a resolverle problemas a la gente, desafiando de esa manera la extendida leyenda urbana que dice que los que crean los problemas son los abogados. O sea, fíjense hasta dónde se enfrenta con la sabiduría popular. Perdón, los letrados presentes, es solo una broma, no lo tomen. Bueno, vamos a empezar entonces la parte más seria de esta entrevista. Alfonso tiene un plan en el libro que consta de 4 partes. En primero hay una serie de consideraciones autobiográficas y después, para resaltar la importancia de la historia en toda la formación del derecho argentino, etcétera, hace unas semblanzas de unos cuantos autores y juristas importantes. En la tercera parte se dedica mucho al tema de la universidad, de la formación universitaria, etcétera, y cierra con lo que ha sido una de sus últimas preocupaciones, que le va a llevar a escribir varios libros, que son las cuestiones que tienen que ver con las declaraciones de los derechos humanos, todos los aniversarios que ha habido, tanto en el ámbito internacional como en el regional, de las declaraciones de derechos humanos. Así que vamos a empezar por tratando de seguir medianamente el mismo plan del libro. Y lo primero, entonces, que resalta es, nadie, digamos, le pregunta por qué alguien estudia Derecho. Es, digamos, en general, uno entiende enseguida por qué alguien estudia Derecho. Bueno, a veces no, pero en la generalidad de los casos sí. Pero ¿por qué, digamos, el derecho constitucional? ¿Por qué, digamos, él se inclinó por el derecho constitucional y con esa intensidad? Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por tomarte el trabajo de leer. Eso supongo que habrán sido unas cuantas horas, habrás sobrepasado, porque son 30 discursos, uno a otro de distintos temas. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. La verdad que lo que me mueve a escribir es que cuando uno tenía intervenciones públicas,
algún tiempo de preparación le dedicaba a trabajar esto. Y cada una de las cosas estudiaba. Y aquello de que verba volant, scripta manent, ¿no? Las palabras vuelan y en cambio si uno escribe aquellas cosas que va a hablar, van quedando. Y pueden quedar perdidas en la computadora o con un poquito de ingenio uno las puede llegar a ordenar y ese es el sentido de estos 30 discursos o 30 intervenciones que presenté. Y la verdad que podemos presentarla en un ámbito tan querido para mí como es el Instituto de Cultura, que allá en el año 2007-2008, cuando preparábamos el centenario de la Argentina, ayudamos a poner en marcha, la verdad que es muy, muy interesante. Bueno, pero después me preguntabas, ¿por qué el derecho constitucional? Yo me voy a hacer una afirmación optimista, pero realista, que yo pienso que el derecho constitucional es una de las mejores tradiciones de todo Occidente. Diríamos, el genio romano creó fundamentalmente el derecho romano para civilizar, racionalizar, permitir una interacción humana buena, sobre todo en el ámbito privado. Con el paso del tiempo, y más en la Edad Media, cuando se generaliza el comercio, surge el derecho comercial, porque precisamente esa actividad tan interesante, tan creadora de riqueza como es el comercio, necesita de alguien que lo ordene, que lo regule, que cree estabilidad, que cree previsibilidad. Y por eso acudió al derecho. Con el paso del tiempo, nos animamos desde el derecho a la empresa tal vez más difícil de todas, que es civilizar, racionalizar, juridizar el proceso político. ¿Por qué? Porque el proceso político tiende naturalmente a los desbordes, puede tender a la violencia porque la gente por el poder mata y muere cosas. Entonces, el derecho lo que ha hecho es que el derecho constitucional, ese tránsito del poder, esa relación del poder con cada uno de los ciudadanos, progresivamente, y en una película que viene mejorando con el paso del tiempo, sea cada vez más racional, más ordenado. Hechos como de Venezuela hoy nos los desmienten un poco, ¿no? Pero también tenemos que estar asombrados que, diríamos, gente de un partido político le traspase eso a gente de otro partido político sin ningún tiro. Naturalmente, esto en la historia nunca fue así. Naturalmente, el traspaso del poder fue algo violento, conflictivo, etc. ¿Quién ha logrado que esto vaya siendo gradualmente más moderado, más pacífico? El derecho, y particularmente el derecho constitucional. Por eso pienso que el derecho constitucional es una de las mejores tradiciones que tiene Occidente y que ha ido generalizando a todas partes. ¿Pero es una tradición política? Entonces, es una decisión política que se instrumenta jurídicamente. Es decir, en algún momento los constituyentes, el poder político, los actores políticos dicen, bueno, a partir de ahora vamos a jugar con reglas. Es como si cuando están los jugadores de fútbol, uno juega con sus amigos, puede decir, bueno, vamos a jugar. Y si no hay reglamento, si no hay árbitros, si no hay VAR, puede ser muy conflictivo ese partido. Entonces, ese juego político que antes se jugaba sin reglamento, que se jugaba sin árbitro, que se jugaba sin VAR, gradualmente lo estamos, mediante a los principios, instituciones y técnicas constitucionales, lo vamos domando. Es un potro salvaje la política y desde el derecho intentamos civilizarlo, racionalizarlo, etc. Con esto tenemos que tener el tiempo, ¿no? A mí uno de los viajes que hice fue a Monticello, en Virginia, en la casa de Jefferson. Y siempre me conmovió a mí lo que decía la Declaración Norteamericana. Decía, es autoevidente que los hombres nacen libres e iguales. Eso es el inicio del constitucionalismo, ¿no? Jefferson, presidente norteamericano, después fundador de una universidad, dice eso. Y él personalmente en Monticello tenía 250, 300 esclavos. La contradicción tremenda entre el principio que decía que era autoevidente y la realidad que vivía. Ahora, gracias a que Jefferson escribió en esa declaración americana ese principio, con el paso del tiempo, un siglo después, en Norteamérica, guerra civil por medio, se abolió la esclavitud. Y tuvimos que esperar otro siglo
para que se aboliera la segregación racial en las escuelas. Y todavía tenemos que seguir trabajando. Pero eso me parece es el efecto civilizador, racionalizador, humanizador que de las distintas relaciones tiene el derecho. Y hacerlo con la realidad humana, tal vez más conflictiva, más fuerte, más dinámica, que se mete con los actores más difíciles, que más resisten ese orden cuando no les conviene, es la obra del derecho constitucional. Bueno, esto lo discutimos otras veces, ¿eh? La idea de que en el fondo de toda la lucha por el poder se puede llevar puesto toda la armazón jurídica y que a veces la armazón jurídica parece el mito de Sísifo, ¿no? El tipo que empuja la piedra hacia arriba y... Con distintos resultados. Es decir, hoy claramente ese orden en Venezuela parecería ser que está desconocido. Trump lo intentó vencer en el Capitolio, no lo pudo vencer. Y nosotros llevamos estos 40 años de democracia, en donde desde el punto de vista institucional, me parece que hemos aprobado instituciones 1. Instituciones 1 es como si uno tuviese que estudiar, lo básico es que se respeten las instituciones. Llevamos 40 años en donde hemos tenido continuidad democrática. Tenemos la primera vez en toda la historia argentina que 5 presidentes argentinos terminan su periodo. Hemos tenido 6 alternancias de un partido a otro, un poquito conflictivas, pero realmente pacíficas. Llevamos 20 y tantos años sin estados de sitios y 20 y tantos años sin intervenciones federales. Esto nunca se había dado en la historia argentina. Si del marco institucional tenemos que seguir mejorando, porque nos quedan instituciones 2 y instituciones 3, que son 2 materias, pero no podemos dejar de reconocer como dato evidente y que hemos aprobado instituciones 1, sobre todo si lo comparamos con lo que fue nuestra historia. O sea, no nos hemos matado y se va para atrás, cada conflicto tras conflicto. Entonces, y eso es producto de instituciones constitucionales, de cultura constitucional, de decisiones que personal y colectivamente vamos adoptando de vivir conforme a reglas, con árbitro, de jugar con VAR. Bueno, Lowenstein decía que la idea de constitucionalismo se construye alrededor del concepto de límite, ¿no? Exactamente. El control del poder. Y eso nos ha generado, según tu visión compartida por muchos, que lo único positivo, universalmente positivo que podamos sacar de los 40 años es tener un sistema político. Los periodos de estado de sitio fueron cortos y las intervenciones a las provincias fueron consensuadas. La que hubo fueron consensuadas. No fueron por motivo, digamos, de capricho político. Hasta el 73, el 65% de las intervenciones habían sido hechas en época de receso del Congreso y muchas se habían levantado antes de que volvieran las sesiones ordinarias. Exacto. O sea que, bueno... Compartimos eso. Y eso es una decisión, diríamos, de los actores políticos que deciden la mejor forma de jugar el juego político es con reglas y respetándolas. Eso sí. Es una lección que deberíamos aprender e internalizar. Bien, bueno, nos convenciste. ¿Por qué dentro de eso se te ocurrió estudiar la Corte? Bien, porque, la Corte me parece que es el lugar donde se manifiesta más... o uno de los lugares donde se manifiesta más claramente este entrecruzarse de lo político y lo jurídico. Entonces, claramente estas 2 dimensiones de lo político y lo jurídico, que es, yo digo, el derecho constitucional, es como el Cabo de Hornos, el lugar donde se encuentra la política con el derecho, y generan un lugar turbulento, que es el fenómeno constitucional, en donde estos 2 componentes están ahí presentes. Y donde uno puede también ver, pero ya con casos y viendo la evolución histórica, etcétera, este fenómeno tan interesante es analizando la Corte Suprema. La Corte Suprema habitualmente uno piensa es un tribunal de justicia. La tesis con la cual empecé es que es tribunal de justicia, pero también es cabeza de un pueblo de Estado. Coparticipa del gobierno. Y si uno lo estudia más a fondo, se da cuenta que esta idea de coparticipar en el poder del gobierno es más importante aún que ser tribunal de justicia. Y por lo tanto, ese fenómeno de politicidad del fenómeno constitucional parece como muy claro si uno estudia las decisiones de la Corte en sí mismas
y la función que tiene, y sobre todo si lo hace en una perspectiva histórica, donde aparece con claridad ese rol moderador, equilibrador del sistema que cumplió, a veces sí, a veces no, la Corte Suprema Argentina. Según el modelo de corte. Según las circunstancias, ¿no? Pero que no se entienden, esto particularmente dentro de las tesis, lo que hice fue crear un concepto que es fallo institucional. De las miles de sentencias que dicta la Corte, hay algunas que son más relevantes por el impacto que tienen en la sociedad que por lo que deciden en las partes, ¿no? Es decir, para tomar un caso, el caso Massa sobre el tema del corralito y del reajuste de la dolarización de los depósitos. Fue importante para Massa, Massa que no es el político, sino es en la parte actora, sí fue más importante, pero fue más importante por las reglas generales que estableció. Y así hay sucesivamente muchísimos casos. Entonces, cuando la Corte lo que decide tiene más relevancia por lo que incide en la sociedad que por el efecto que tiene únicamente entre las partes, hablamos de un fallo institucional. Y si uno piensa, la Corte Suprema está llamada a limitarse únicamente a resolver fallos institucionales. Esa es la dinámica, por ejemplo, que hay conocido en Estados Unidos. En Estados Unidos la Corte resuelve en torno a 100 y pico, ¿verdad? Porque ese rol de poder de Estado es predominante sobre el otro. Así que eso es lo que, ese fenómeno general del derecho constitucional, cuando uno estudia la Corte, cuando uno estudia sus fallos, aparece con mucha claridad. Y la dimensión política, la clave política para entender los fallos de la Corte es decisiva. Cuando digo política, no quiere decir que es política partidaria, no quiero decir que vale todo, pero sí que es a través de esos fallos donde la Corte con golpes de timón va participando del gobierno de la sociedad. ¿Y te parece que una ampliación de la Corte podría ir en ese sentido o no? Ya que nos metemos un poco en la actualidad. Si me ve, a ver, en abstracto, yo diría que la Corte de 9, que fue nuestra experiencia, fue una mala experiencia, muy numerosa, muy torpe, con mayorías y minorías, muy dispersa. No fue un buen modelo. En abstracto, la de 5 tal vez sea un poquito chiquita y con los problemas de nombramientos y lo que hoy se tarda, entonces a lo mejor hemos tenido bastante problema de cortes que no están completas. Mi número 7, pero no sé si si este sería el momento para plantearnos eso, ¿no? Sí, pero en abstracto, una corte de 7 es la que yo recomendaría. Sí, hay una cuestión es que si vos decís que la Corte se tiene que abocar solamente a los fallos institucionales, ahora llega todo a la Corte. Claro, tiene mucho el exceso de... Si le agregamos personas para que siga llegando todo, digamos, bueno, eso es más bien hay una ley que dice que el poder de la Corte es inverso a la competencia que tiene. A más competencia, menos poder. Más tarea muscular, menos tarea cerebral estratégica. Cuanto más se concentra en pocos casos, el modelo es el modelo norteamericano que nos lleva unas décadas de ganancia. Desde 1925 la Corte Suprema norteamericana se ha concentrado en lo que yo llamaría fallos institucionales, que son los que... Entonces, y nosotros lo resuelven las cámaras. Las cámaras y inferiores. Y ahí termina. Exactamente. Pero llegan por el interés público que tienen, no simplemente por las partes. Para las partes hay primera, segunda y tercera instancia provincial, y eso debería dar... Ese es el modelo hacia el cual aspiramos. ¿Cómo ir hacia eso? Hay que... pero sobre todo, ¿por qué es este modelo? Porque tenemos que reservar a la Corte para ese manejo estratégico y eso habla también del perfil de jueces que tiene que ser, ¿no? Digamos, gente que tenga esa, aparte del conocimiento jurídico, tenga esa, lo que Ollanarte dice, y es lo cierto en el libro, la fina sensibilidad jurídico-política. Es decir, percibir, analizar el caso, qué es lo que está en juego, hasta dónde puede la Corte jugar su poder, qué consecuencias tiene. Bueno, esa dimensión de fina sensibilidad jurídico-política es superior, tal vez, a la capacidad técnico-jurídica que puede tener. Él hace 10 semblanzas de Alberdi, de Esquiú, de Avellaneda, de Joaquín B. González, de Estanislao Ceballos,
de Sampaio, de Tomás Casares, de Ollanarte, de Cosio y de Sagüeso. No le vamos a pedir que haga una semblanza a cada uno porque no lo vamos más, digamos. Pero sí que me interesaría que si podés en 2 o 3 trazos hacer una comparación entre, por ejemplo, Alberdi y Sampaio, entre Alberdi y Ollanarte. Por ahí te pregunto de algún otro más. Perfecto. En esas 10 semblanzas son las que me han invitado en distintos momentos para decir algo sobre cada uno de ellos, ¿no? Es decir, fue en La Rioja el año pasado celebrando el centenario de la muerte de Joaquín B. González, cuando fue la beatificación de Fray Memberto Esquiu, me llevaron de Catamarca y yo que había ido al colegio Esquiu y soy constitucionalista, pude estar ahí. Después, cuando fueron también a un aniversario de Sampaio del Colegio Público de Abogados, me invitaron. Así que están elegidos, diríamos, en base a las invitaciones que fui teniendo y me fui metiendo en esto. Así que, entonces, a ver, Alberdi me sorprende de la genialidad. Alberdi tal vez sea el más genio de todos estos elencos, y curiosamente es el que tiene formación universitaria tal vez más débil, porque él estudió en la Universidad de Buenos Aires a los 5 o 6 años de haber sido fundado. Recibió en Córdoba porque el examen era más fácil. Exactamente. Pero sobre todo era qué serían las universidades en ese momento, era muy pero sin embargo yo digo que es el arquitecto de la Argentina, es el que diseña la Argentina, no el que construye, porque estuvo 40 años fuera del país, por lo tanto ejerció pocos cargos públicos, pero sobre todo es el que diseña, y diseña una cosa espectacular. Es decir, de lo que es Argentina en 1853, menos de 1 millón de habitantes, 1,5 millones de kilómetros cuadrados, a lo que es la Argentina del centenario, con 3 millones y algo de kilómetros cuadrados, con 7,5 millones de habitantes y sin gobierno en el 53 y un gobierno federal que es agente del desarrollo. Ese proceso es admirable a nivel argentino, pero a nivel mundial. Y eso fue fruto del pensamiento estratégico de Alberdi. Por lo tanto, Alberdi me parece el más genial de todos esos. Después, en el pensamiento de Sampaio, es un buen filósofo crítico que tiene un compromiso bastante fuerte en la Constitución del 49. Tiene una visión, muy crítica de la Constitución del 53 por lo verla individualista liberal, y él más bien es de las teorías clásicas aristotélicas y de cosas, por lo tanto critica mucho el individualismo liberal y cree mucho, tal vez excesivamente, en el rol del Estado, y eso se transmite un poco a la Constitución del 49, que tiene muchos méritos, entre otros casos el tema de los derechos sociales, pero tiene 2 errores, me parece, fundamentales. Una es la reelección indefinida del presidente, es decir, porque no creían en este carácter de limitación del poder que tiene el constitucionalismo. Bueno, Sampaio tiene un conflicto con Perón, por eso, ¿no? Exactamente. La reelección se introduce en la última sesión y la propone Colom, porque a Sampaio le había dicho que no la quería, y él lo tomó como que era, literalmente. Y bueno, era otra intención. Y en cambio, es más de la autoridad de Sampaio el artículo 40 de un monopolio estatal muy fuerte y una intervención del Estado muy fuerte. Entonces, y la Constitución del 49 vista desde hoy tiene algunos méritos, sobre todo la incorporación del constitucionalismo social, y tiene 2 déficits, que es la reelección indefinida, que hoy me parece que, de acuerdo a los estándares que vamos creando los constitucionalistas, es algo que, contrario al Estado constitucional de derecho, la reelección indefinida de los cargos ejecutivos. Y junto a eso un estatismo que a lo mejor en el modelo del 45, tal vez, o en 1945 o 1949 se creía, pero que la experiencia ha demostrado que el mejor modo de crear riqueza es desde las fuerzas del mercado, reservando al Estado unos roles importantes de redistribución y de planificación, pero que no tan fuertes como el monopolio del comercio exterior, el monopolio de todas las fuentes de producción de energía que tenía la Constitución del 49. Entonces, Sampaio tiene eso, luces y sombras como todo, y me convence,
Ollanarte es un constitucionalista, es interesante porque él viene de joven, era un radical levensoniano, él lo cuenta, y fuertemente ideológico. Es decir, creía, me parece, en lo que era la ideología radical de la Declaración de Avellaneda, etc. Bien. Y siendo joven se encuentra con Frondizi, que Frondizi tiene una conversión de lo ideológico a lo pragmático desarrollista. Y él adhiere claramente a ese paso de que entonces se convierte en un desarrollista que va acompañando, diríamos, todo el surgimiento y la la instalación y también la crisis en el 90 de ese estado intervencionista desarrollista, y entonces lo va acompañando. Pero él inicialmente, en ese libro Poder Político y Cambio Estructural en la Argentina, un libro muy interesante, pero cree demasiado también, me parece, en las fuerzas del Estado, y empieza, diríamos, a dejarlos de lado en la década del 90, donde él es ministro de Justicia y juez de la Corte. Pero el análisis lo hace hurgando en los fallos institucionales. Exactamente, es el que mejor conoce la jurisprudencia de la Corte, y tiene un libro un artículo que fue el que me inspiró a mí, que se llama Historia de la Corte Suprema Argentina. Ha aparecido en Toda esa Historia, en el número 100 de Toda esa Historia, me parece que es fantástico, porque es la primera vez que alguien, hasta 1970, estudia la jurisprudencia de la Corte, pero no desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino de estas tendencias políticas de conducción que ha tenido la Corte. Entonces distingue 5 etapas, y eso después fue fuente de inspiración para dirigir un trabajo de investigación sobre la historia de la Corte Suprema Argentina, que yo llego hasta 2013, cuando se cumplieron los 150 años de la Corte, y ahora estoy actualizando para llegar al 2023. Y entonces me ayudó muchísimo, porque me abrió un panorama y un modo de cómo se estudia la historia de la Corte y cómo los distintos periodos, que para mí y para todo el derecho argentino ha sido muy importante. Lo hace eligiendo además una figura medular en cada corte, que no necesariamente es el presidente de la Corte. Exactamente. Y en la Corte de Frondizi la figura fue él. Lo que pasa es que no se lo autoatribuye, pero era la que tenía la mentalidad. Fue el arquitecto de la transición a Guido también. Exactamente, el que salvó el que no asumiera Poggi, sino que hubiese una transición a través de Guido, sui generis. Bueno, como ves, en ese momento las instituciones funcionaban mucho peor que ahora. Sí, claro. Teníamos eso. Es un optimista. Realismo. Es decir, yo creo que la historia es un fuente de optimismo. Es decir, que si uno quiere estudiar, quiere tener lecciones de optimismo, tiene que leer un libro de historia y compararlo con el presente. Sí. Es maestra de la vida. Maestra de la vida. Del tiempo. Exacto. Pero sobre todo fuente de optimismo. Eso Cervantes no llegó a tanto. En eso, pero bien. Okay. Una palabra breve sobre tu director de tesis, al que también le hace una semblanza, pero la diferencia es que el doctor Sagüed murió hace un mes. Un mes de junio falleció. Yo creo que Néstor Sagüed él ya sí es más un jurista. Es decir, aunque conoce la política y aunque inicialmente fue profesor de Derecho Político, él se metió más como jurista, y su gran aporte a la Argentina y a toda la región es el haber hecho, digamos, el derecho procesal constitucional. Es el padre del derecho procesal constitucional, la acción de amparo, acción de habeas corpus, el recurso extraordinario en la Argentina y en toda Hispanoamérica. Es decir, que es reconocido, con motivo de su fallecimiento, hay en toda América congresos en su nombre. El congreso ahora latinoamericano sobre derecho constitucional, que va a ser en México, tiene su nombre, o uno en Ecuador, donde sí he invitado también. Pero de Sagüed me sorprendió muchísimo. El año pasado, por suerte, pues llegamos a hacerle un homenaje en vida, que eso llegamos a tiempo. Bien. Y entonces fue impresionante, porque cuando empezamos el acto, que lo nombrábamos profesor emérito,
tardamos como 4 o 5 minutos en leer todos sus antecedentes, porque era doctor en Derecho 2 veces en la Universidad de Rosario y en España, doctor honoris causa de como 13 o 15 universidades en todo lugar. Entonces, bueno, más premios, más reconocimientos de todas partes. Y entonces, finalmente, después de darle el diploma, él pidió la palabra. Y entonces dijo, pues, confrontando esa grandeza y esa carrera, trayectoria académica tan brillante, dijo, le voy a decir 3 cosas. Gracias, porque gracias a Dios y a la familia y a cosas he podido llegar a donde he llegado. No hubiese sido posible eso sin la ayuda de mi esposa, de mis hijas, del gobierno español que me dio la beca, porque soy de origen muy sencillo. Perdón, porque indudablemente, a lo mejor sin quererlo o queriéndolo, he podido molestar a alguno con algunas de mis actuaciones. Y les voy a pedir un favor, que recen por mí para ver si me puedo curar, porque tenía en un momento... Y si no, fundamentalmente que pueda ir al cielo. Entonces, la verdad que fue un contrapunto espectacular entre la grandeza y la humildad de un grande. Por eso me parece que valía la pena. Y otro detalle de esa vocación así universitaria que me gusta contar, él tenía todos estos cargos, ¿no? Pero cuando se enteró que en la Universidad Austral habíamos puesto en marcha nuestro doctorado en ciencia política, dijo, yo tengo 2 doctorados en Derecho, tengo 15 doctorados en honoris causa, pero no soy doctor en ciencias políticas. ¿Podría presentarme a hacer la tesis? Bueno, entonces, ella a los 80 años, y la verdad que no llegó a presentarla, pero está muy avanzada, una tesis doctoral muy interesante, por eso es más jurista, sobre cómo el derecho constitucional trató la esclavitud, con muchas modalidades. Muchas veces, como fue en Estados Unidos, guardando silencio porque había estados esclavistas y no esclavistas. En Haití, diciendo que es un país, el segundo país que se independiza en América, y la Constitución dice, aquí todos somos negros. Era el racismo al revés, bueno, más la Constitución argentina. Todo eso lo trabajó, estamos viendo de que se pueda publicar post-mortem. Entonces, Néstor, un grande con estas cosas, más jurista, más profesor, y con una capacidad de análisis impresionante y con un compromiso muy fuerte, muy coherente en lo que es defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa en los ámbitos públicos, con mucha coherencia, ¿no? Así que por eso tengo una gran admiración personal y también por muy agradecido por haber sido el director de mi tesis doctoral. Bien, vos te dedicaste toda la vida a ser profesor universitario, profesor full time. Exacto. Uno podría decir que nunca trabajó, pero no es así, pero es envidiable porque hay muy pocos profesores full time en toda la Argentina. Es decir, no es muy... En general, los profesores universitarios o somos profesores en varias universidades o tenemos algún otro discreto entretenimiento que nos provee la forma de sustentar la vocación de profesor, digamos. En cambio, él es profesor full time y está muy contento, muy agradecido en la parte autobiográfica por haberlo sido, pero entre esas cosas, es profesor full time de una universidad que contribuyó a crear, digamos, desde el principio, y propuso algunas innovaciones dentro de la universidad, como la creación de la Escuela de Gobierno. ¿Y por qué se te ocurrió crear la Escuela de Gobierno si somos ingobernables? No, pienso porque alguna vez le decía, mire, ¿cuál es la institución que tiene más personas a cargo? ¿Cuál es la institución que maneja más? ¿Cuál es la institución cuyas decisiones tienen más impacto en la gente? Sin lugar a dudas, el Estado, el gobierno, la administración pública, diríamos. Lo lógico en una asignación de recursos social adecuada sería dedicar a esto buena parte de la gente con más talento y con mejor formación, porque son los que tienen los problemas más difíciles y más importantes y más trascendentes y más relevantes con más importancia. Entonces, en esa asignación interesante de recursos,
no puedo hacer que mucha gente se dedique a la política, porque me gustaría poder hacerlo, pero no es apretando un botón como lo voy a hacer. Pero sí quiero ofrecerle desde la universidad a quienes quieran hacerlo la mejor formación que puedan tener. Entonces eso es lo que me motivó, del mismo modo que en la universidad está una escuela de negocio que quiere formar algo tan importante como formar empresarios que creen riqueza y que contribuyan, sean empresarios con vocación solidaria. Muchísimo más importante, a lo mejor en términos relativos y alguna susceptibilidad, pero me parece también muy importante, es formar dirigentes sociales y dirigentes políticos. Y eso es una escuela, por eso no es una facultad, sino es una escuela, en donde en lo práctico está como remarcado. Y lo quiero hacer de política, cuando terminé de ser vicerrector de la universidad, me había tocado el traslado de la Universidad del Campus, dije, bueno, ¿qué nuevo proyecto puedo llegar a tener? Y bueno, este era un desafío que tenía interesante. Entonces, política, que es teoría política, pensamiento político, que es muy importante, pero no encerrado en la politología, que eso no me convence tanto, sino gobierno. Y gobierno son instituciones y políticas públicas. Formar sobre todo lo que se llama policy makers. Es una expresión inglesa, pero me parece que no hay una... si tuviese que decir, pero es un poco rimbombante, mujeres y hombres de Estado. Es decir, gente que tenga el Estado en su cabeza y en su corazón. Un compromiso por lo público, un fuego sagrado, que le preocupe lo común y que le encante embarrarse en las arenas públicas y junto a eso que tengan los conocimientos técnicos para diseñar, ejecutar y evaluar el impacto de políticas públicas. Entonces, esto, por eso es escuela de gobierno, que es instituciones y políticas públicas. Y junto a eso, cada vez más, hoy son inseparables las políticas públicas de las relaciones internacionales. Entonces, pudimos abarcar en una misma unidad académica, cosa que en otras universidades no es tan fácil, porque a lo mejor tiene la historia. Nosotros arrancábamos de cero, entonces pudimos poner bajo el mismo paraguas política, gobierno, con instituciones y políticas públicas y relaciones internacionales. Entonces es un panorama que el año que viene vamos a cumplir 10 años de que lo pusimos en marcha, y la verdad que estamos contentos con los que vamos consiguiendo. Van unos 400 o 500 graduados de la maestría de políticas públicas y menos de relaciones internacionales y de política de hecho y gestión ambiental. Y la parte de politología la estamos trabajando desde el doctorado que quería hacer Sagües, que todavía no tenemos el primer doctor, pero vamos camino hacia eso, ¿no? Así que eso. Queda el tema de tu, digamos, inclinación o tu dedicación a todo el tema de los derechos humanos, que bueno, la democracia argentina nació con, la restauración democrática nació con esa consigna, y tiene varias aristas. Entonces vos te dedicaste a dar una visión integral sobre ese tema y la importancia que eso tiene en el orden constitucional, en el orden político, etcétera. Fundamentalmente en el libro se recogen comentarios tuyos sobre los aniversarios. Exactamente. El año pasado fueron los 75 años de la Declaración Americana de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si yo tuviese que quedarme con un día de toda la historia, me quedaría con el 10 de diciembre de 1948, que es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque me parece un gesto de civilización fantástico, después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Toda la comunidad internacional, no solamente un país, sino todos los países en ese momento presentes, eran muy pocos, porque eran 51, hoy son 193, decimos ponernos de acuerdo en 30 puntos que son la base de la convivencia nacional e internacional. El primero de esos puntos es la igual e inviolable dignidad de cada una de las personas humanas. Y eso me parece una cosa impresionante, un Big Bang, una fuerza que puede ir mejorando y transformando todas las realidades. Entonces, me parece que es un patrimonio de la humanidad fantástico, que los contenidos de esos 30 puntos, 22 referidos a los derechos individuales,
8 que hacen más bien a la dimensión social de las personas humanas, de derechos sociales, son una sabiduría y una capacidad de transformación, de mejorar la vida de la gente enorme. Entonces el derecho no es ciencia del ser, como la sociología, sino de ciencia del deber ser, o del ser tendiendo al deber ser. Y entonces me parece que en esa Declaración Universal tenemos esa guía permanente. Como patrimonio de la humanidad tenemos que cuidarlo mucho. Cuidando de que se respete el contenido de lo que allí está dicho, que no haya inflación de derechos, porque la inflación de derechos lleva a la devaluación de los derechos, como bien sabemos los argentinos. Entonces se devalúa, entonces, si todo es derecho o no. Entonces, esos 30 derechos, tal como están formulados, son un patrimonio de la humanidad que tiene que ser custodiado. Y muy interesante, lo cuento acá porque a veces no se sabe, y pienso que tiene que ser un buen motivo para nosotros, es que tenemos de derecho internacional de los derechos humanos gracias a los países latinoamericanos. Y esto no lo digo yo, sino lo dice una profesora de Harvard que se llama Marian Glendon, que dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la preocupación de las potencias vencedoras era la paz y la seguridad. Esos eran los grandes valores, que no haya más guerra. Y de hecho el organismo más importante de las Naciones Unidas se llama Consejo de Seguridad, porque este era el valor que tenía. La idea de que el nuevo orden tenía que tener un componente de derechos humanos universales es de los países latinoamericanos reunidos en Chapultepec en el año 45, que llevan esa idea a la Carta de San Francisco. Después, 6 meses antes de la Declaración Universal, en Bogotá, mientras estaba sucediendo el Bogotazo, siempre es el realismo mágico latinoamericano, mientras estaba pasando eso, firman la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, y después cuando es la votación, en la votación de las Naciones Unidas, la Declaración Universal, lo votan 48 países. De esos 48 países, 23 eran latinoamericanos. Entonces dice Marian Glendon, la idea, el documento inmediato anterior más importante, y 23 de los 48 votos vienen de Latinoamérica. Por lo tanto, tenemos derecho internacional de derechos humanos, que es decir, no, hasta ese momento los derechos eran derechos constitucionales, era la Constitución que se lo reconocía a sus ciudadanos. Por lo tanto, podría ser muy relativo ahora es derechos universales, basados en la dignidad de todas las personas, en donde podemos decir, esto es, el otro día leía a Lorisa Nata que hablaba de humanismo radical. Y yo, la verdad que me gusta esta idea de que cada persona vale más que toda la humanidad. Este es un principio así. Uno puede pensar que el todo es mayor que la parte. No. Cada persona, la dignidad de cada persona vale mucho más que la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, ese humanismo radical. La idea talmúdica, el que salva una persona. Salva el mundo, ¿no? O esta idea también de la doctrina social de la Iglesia, que cada persona es principio, sujeto y fin de todo el ordenamiento, jurídico, político y de todas las instituciones, ¿no? Es decir, la centralidad y radicalidad que tienen las personas. Bueno, entonces eso es una idea. Es interesante quienes no adhirieron y votaron en blanco, no en contra, sino en blanco, o sea, se abstuvieron de la Declaración Universal, que era Sudáfrica, Arabia Saudita y algunos de los países comunistas, no sé si Rusia o Ucrania, que formaban parte de las Naciones Unidas. Entonces fue el totalitarismo racista, el fundamentalismo islámico y el totalitarismo marxista. Como en el paso del tiempo, como he dicho antes, han sido vencidos. Es decir, que fue derrotado el totalitarismo, ¿verdad? Y los países árabes con un tema que es muy progresivo pueden ir. Con todo hay alguna paradoja, ¿no? Porque algo pasó en la ceremonia de los Juegos Olímpicos el otro día que pone el tema de la tolerancia, ¿no? Aquella paradoja de Popper, ¿por qué debo tolerar al intolerante, ¿no? O sea, el derecho, vuelvo a decir, es ciencia del deber ser.
no puede decir que los homicidios estén penados, no que significa que no pasen. El asunto es que tenemos instrumentos donde se puede hacer, y ojalá, diríamos, esa armonía, esa armonización que tiene que haber de derechos, nunca la libertad de expresión debe ser utilizada o debe ser legitimada para defender sentimientos religiosos, me parece. Eso, acá en la Argentina, la Corte Suprema, en el caso Ekmejian, caso célebre por la que estableció que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes internas, no a la Constitución, pero sí a las leyes internas. Pero ahí lo que dijo es, señores, la libertad de expresión no puede ofender sentimientos religiosos, y la protección de los sentimientos religiosos forma parte de la libertad religiosa. Entonces me parece que es interesante, y ojalá en ese sentido también la jurisprudencia, sobre todo de la Corte Europea de los Derechos Humanos, habla que no hay libertad de expresión para herir sentimientos religiosos. Y por otra parte, me parece que es muy peligroso, muy generador de violencia, el herir gratuitamente sentimientos religiosos. Pero eso, el derecho no tiene magia para solucionar los problemas humanos, es una orientación que se ofrece para ir mejorando progresivamente la convivencia humana. Bueno, quedan muchas cosas, pero estamos en hora y abrimos para algunas preguntas. Total, seguramente va a seguir hablando y vamos a presentar discursos 3, así que las cosas que quedaron en el tintero se las preguntaremos la vez que viene. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Si alguno quiere hacer alguna pregunta, le acerco el micrófono. Hola, buenas tardes. Alfonso, hola Hugo. Alfonso, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves vos la interacción entre, por un lado, el derecho constitucional, definiste la Corte Suprema de Justicia como tribunal político, y por otro lado, la praxis diaria de la administración pública, del Estado? Porque muchas veces parece que el Estado, el Estado, especialmente en estos momentos que estamos viendo ahora con el actual gobierno, va a 100 por hora y el derecho constitucional va a 1 por hora. ¿Hay alguna? Me parece que son dinámicas contradictorias, pero bueno, ¿cómo lo ves vos? Muchas gracias. Sí. Me parece que hay que desarrollarte una parte del derecho constitucional, que es el derecho constitucional de las políticas públicas. Es decir, hoy por hoy el derecho constitucional se ha centrado mucho en derechos humanos y en la actividad judicial. Es decir, que uno cuando piensa en derecho piensa en los jueces y piensa en derechos humanos. Y hay una visión muy poco desarrollada de lo que es el derecho como instrumento que mejore y haga más eficaz y a la vez más racional la acción de los poderes públicos. Entonces, hay que pensar más. Uno de mis últimos libros es precisamente el derecho constitucional de las políticas públicas. Pues el derecho constitucional de algún modo se ha preparado división de poderes por un lado, protección de los derechos del otro. Es como si hubiésemos tenido microeconomía, que son los derechos humanos que sobre todo están en la litigación ante los tribunales, y hemos desarrollado poco cómo el derecho puede generar los procedimientos para que cuando salen las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo tengan ese tono de juridicidad que haga que sea menos necesario o que los judiciales pueden ser más diferentes hacia las decisiones administrativas y judiciales. Eso es lo que hay que desjudicializar el derecho constitucional y volver a pensar cómo desde el derecho podemos mejorar la actividad administrativa y parlamentaria. Esto está en el libro. ¿Alguna otra pregunta? Ha quedado todo clarísimo. Allá. Ayuda. Gracias, Alfonso. ¿Hacia dónde crees vos que camina el derecho constitucional en términos generales, digamos, ¿no? Empezamos con el protoconstitucionalismo, constitucionalismo social, ¿y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde caminamos? En
Entonces, me parece que hay varias direcciones. Claramente, después del constitucionalismo social viene el constitucionalismo universal de los derechos humanos, de los nuevos derechos, de unos avances de la simple igualdad a la no discriminación y a la integración, a un cierto pluralismo que en la base inicial del constitucionalismo es muy generalizador de todas las realidades y va como atendiendo ahora que hay distintos fenómenos y distintas realidades que merecen ser atendidas. Entonces me parece que va hacia a un cierto pluralismo. Y después el gran tema es cómo articulamos lo internacional o lo regional con lo nacional. Eso es una polémica abierta. Cómo se relacionan los sistemas interamericanos o europeos de derechos humanos con los propios ordenamientos locales. Eso me parece. Así que va acompañando este tránsito de la regionalización y de la globalización. Es decir, empezó con el derecho liberal, individual, pasamos al de constitucionalismo social. Desde la Segunda Guerra Mundial estamos en este tema universal que tiene muchos problemas. Y después, eso cómo también equilibramos esa tensión, al menos en la Argentina y en muchos países, de, por ejemplo, desarrollo y cuidado del medio ambiente, gobernanza y control, por ejemplo, temas del diseño conviene tener elecciones cada 2 años. Digo, este tema que por el punto de vista de control es muy bueno, desde el punto de vista de la dinámica de eficacia del poder, como decíamos, puede ser contraproducente. Entonces, esto me parece que son algunos de los desafíos que tenemos: articulación entre nivel internacional y nivel local, y armonización de tensiones, por ejemplo, entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, entre eficacia y control del poder. Acá. Perfecto. Perdón. Antes que nada, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor de parte de los dos todo lo que hemos escuchado. Y no me puedo resistir a hacer esta pregunta. Es una pregunta muy sensible, pero ante un constitucionalista de su talla quiero hacerla. ¿Usted considera inconstitucional la ley del aborto? La considero inconstitucional, porque me parece que es la posibilidad que el Estado utilice todos de sus recursos económicos y sanitarios para, perdón la palabra, me parece, la exterminación de una persona que el propio derecho considera que es digna, y que es incompatible pensar que hay personas desde la concepción con tolerar el aborto. Del mismo modo que sería inconstitucional el exterminio o la desaparición de cualquier persona, ¿no? Es decir, que esos tiene un germen totalitario en el sentido de que es eliminar el valor que tiene cada persona. Estoy hablando de lo que es la ley del aborto, que es el Estado desarrollando una actividad destinada a eso a través de su servicio de salud. Otra problemática distinta puede ser si penamos y en qué condiciones penamos el aborto. Eso son cosas distintas a la despenalización del derecho al aborto y del aborto como prestación social. Pero el aborto como prestación social lo considero claramente inconstitucional. Lo he escrito ahora porque está llegando a la lo que está llegando a la Corte ahora es quién está legitimado para defender esos derechos. Pero hay 7 presentaciones en todo el país ante tribunales para proteger eso. Y me parece que claramente soy claro en eso. Lo he dicho antes de la ley, lo sostengo después de la ley. Sí, buenas tardes. Primero, muy agradecido, Alfonso, gracias Hugo también por este momento de excelencia que estamos viviendo y por darnos de nuevo mucho para reflexionar como siempre. Me voy a quedar con el comentario de que pasamos la primera etapa, ¿no? O el primer grado de los 30 años en la institucionalización del poder. Y para hacer una pregunta para un comentario general sobre
¿en qué etapa estaría prevista, podría ser posible, tu estimación, ¿no? El funcionamiento de los organismos de control? Sobre todo ante el vacío de la auditoría, defensoría, mal funcionamiento del consejo, digamos. ¿Cómo lo visualizas así? Yo creo que el primer parcial de Instituciones 2 es lucha contra la corrupción. Digo, porque digamos, junto que funcione el organismo de control, pero sobre todo que tengamos una lucha eficaz contra la corrupción, que hoy sigue siendo un problema endémico y que tiene muchísimo. Claramente en corrupción estamos igual o peor que el 83. Digo, eso me parece que como entre otras cosas, porque la necesidad de financiamiento de la política y de los políticos se ha activado y no se ha pensado cómo hacerlo, y sobre todo los incentivos son para que cada uno haga lo que quiera y pueda. Eso es una amenaza enorme que tiene el sistema institucional argentino. Corrupción, vamos para atrás. Y me parece que está dentro de ese mecanismo de control, pero sobre todo que haya una cultura o unos mecanismos previos que no permiten eso, ¿no? Muchas gracias. Vamos a la última pregunta. Bueno, tenés tres, pero hay una por atrás. Bueno, pero con la tercera cierra. Alfonso, como somos amigos, me voy a permitir una pregunta complicada. Perfecto. Toda la ciencia política y todo el derecho constitucional están en base a tres valores fundamentales que ya vienen de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad, que hoy podríamos llamar solidaridad. Sabemos bien que priorizar uno de ellos y anular los otros trae grandiosos problemas. ¿Cómo hacemos para que vivan juntos? Bien. Falta una aclaración, un matiz. A mí me gusta decir que debajo de los tres está la identidad, que fue lo que descubrimos. La Revolución Francesa descubrió esos tres. Después de la Segunda Guerra Mundial descubrimos dignidad que bueno, simplemente conceptualmente era nada más. Entonces, tiene mucha... me parece que valorando los tres. Y después, voy a hacer una proyección de eso hacia uno de los tantos ámbitos donde puede ser. Yo creo fuerte y del Estado fuerte. Es decir, creo que el mejor modo de producción de los bienes económicos y de creación es el mercado, la libre competencia, la libertad de empleo. No hay que matar a la gallina de huevos de oro. Pero una vez que la gallina pone huevos, hay que sacarlo, porque si no, simultáneamente no se da ni la igualdad ni menos la fraternidad. Entonces, es mercado fuerte que cree valores, que cree bienes, y Estado fuerte que distribuya y que... Entonces, en ese sentido, el modelo que más me gusta, donde es el modelo alemán, me gusta mucho más que el modelo norteamericano, en donde veo que, sobre todo en determinados lugares, el mercado es activo y hay empresas y tecnología y creación, y lo que ha hecho Alemania desde la Segunda Guerra Mundial en adelante como sistema. Pero a la vez hay provisión de bienes públicos de calidad accesibles a todos: educación, seguridad, salud, distribución, etc. Entonces me parece que la economía renana alemana particularmente de Baviera me convence bastante como modo no, eso en el orden, diríamos, socioeconómico. Después tendremos que ver cómo eso se proyecta al orden político, pero me parece que hay modelos exitosos que equilibran esto, ¿no? Y me parece que la fórmula es mercado fuerte, Estado fuerte. Que de algún modo también Alberdi era lo mismo, porque Alberdi fue mercado fuerte, pero con un Estado que era promotor de la prosperidad y la educación y de todo. Lo que fue, bueno, Argentina.
Bueno, buenas noches. Alfonso, yo tuve la suerte de tener a tu padre de profesor, a Hugo también. Y yo me acuerdo que él decía que el siglo XXI era el signo de la justicia, ¿no? Como poder. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si vos coincidirías con esa afirmación. Y lo segundo, si vos dirías que eso es bueno, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que quizás el sentido peyorativo que tiene tanto la politización de la justicia como, yo creo también, la judicialización de la política, que a veces tanto entorpece la gestión pública, ¿no? A ver, primer juicio del ser. Indudablemente el siglo XXI, el Poder Judicial tiene, respecto a todos los protagonismos que tuvo en todos los anteriores de los siglos, muchísimo más. Es decir, comparado con sí mismo, es el siglo XXI en la Argentina y en el mundo, los jueces nacionales e internacionales, por este proceso de judicialización y judicialización de la vida social, política e incluso internacional, tienen un rol que nunca han tenido. ¿Eso significa que tienen que tener más protagonismo que los otros poderes? No. Es decir, que un árbitro tiene que seguir siendo árbitro, perdón la metáfora deportiva, y nunca puede ser jugador. Si es jugador, distorsiona el juego. Entonces tiene que ser árbitro. Árbitro que resista que resista la tribuna, que resista la presión de los jugadores, pero árbitro, no jugador. Entonces, eso por eso el modelo que yo cuando estudio la corte moderadora es una corte que tiene un protagonismo limitado. Entonces, y sobre todo es peligrosísimo la politización de la justicia. Es peligrosísimo que un árbitro sea comprado por alguno de los equipos o quiera hacer. Entonces, bien, es muy negativo y tenemos que ir a que haya árbitro, que haya VAR, cosa porque hoy tenemos técnicas jurídicas que nos permiten proteger de modo más intensivo algunos derechos y eso me parece que es interesante, pero no convertirnos en jugadores. Hola Alfonso, muchas gracias. Yendo a la proyección de los derechos constitucionales, si pensás que el medio ambiente es un futuro derecho muy relevante y teniendo en cuenta tu trabajo como gestión de políticas públicas y esa escuela, ¿qué pensás sobre el fallo Mendoza de la Corte de la Cuenca del Río de la Plata, del Riachuelo, que no le dieron bolilla, o después que la Corte pide restituir a un procurador en Santa Cruz y tampoco le dan bolilla? En el futuro, si hay explotación de los recursos naturales que necesita Argentina explotarlos, ¿cómo se defenderían el medio ambiente o el impacto ambiental, todo eso? Entonces me parece importante la cosa, pero los derechos ambientales, equilibrio con los desarrollos, tienen que ser fundamentalmente, por eso decía, tareas del legislativo y del ejecutivo. Es decir, que cómo tenemos que vamos a tener minería en San Juan, La Rioja, etcétera. Eso, ¿quién lo tiene? Y en primer lugar, es una discusión pública y es mucho más apto el legislativo y el ejecutivo para una discusión pública y donde se generan consensos, no unánimes, que no van a poder ser, pero sí mayoritarios y con fundamentación técnica. El proceso legislativo, en todo caso el administrativo con participaciones, son mucho más idóneos que el proceso judicial. Entonces me parece que esos puntos de equilibrio que decía antes entre medio ambiente y todo, hay que llevarlos a esfera legislativa y los diferencia a las decisiones que ahí se tomen. Por lo cual hay que mejorar la consistencia de las decisiones legislativas y administrativas, que tiene que tener dos elementos: consenso mayoritario de las fuerzas políticas, mayoritario, no unánime, y sobre todo la mejor evidencia técnica disponible. Y en eso hay mucho, entonces eso es lo que tenemos que hacer, que el legislador, al momento del debate, esa democracia deliberativa, tenga mejores herramientas para tomar decisión. Pero la decisión de eso es política y es más de sede legislativa
y ejecutiva. Bueno, muchas gracias a todos y le vamos a dar un aplauso porque es el cumpleaños. Gracias. Bueno, muchas gracias, Hugo, y muchísimas gracias por haber soportado este tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Dígame que es...